Diferencias y similitudes entre la expresión oral y escrita. Para poder comprender mejor esto, tendremos que dar las definiciones de la expresión oral y escrita. Expresión oral. Se trata de una capacidad del área de la comunicación que implica el dominio de la gramática, el léxico, la buena dicción o pronunciación en un marco de gran diversidad de conocimientos pragmáticos y socioculturales que se emplean para elaborar un discurso oral. Algunos ejemplos de la comunicación verbal oral pueden ser una llamada telefónica, una conversación persona a persona, una nota de voz, un grito o un silbido, siendo estos solo algunos ejemplos de la expresión oral. Ahora pasaremos al concepto de expresión escrita. La expresión escrita es el modo de exteriorización de ideas, información, sentimientos, reclamos, peticiones que utiliza el ser humano, plasmados sobre un soporte material o virtual, signos gráficos convencionales que varían de acuerdo a cada cultura. Y algunos ejemplos de expresión escrita serían un libro digital o de papel, un correo electrónico, un mensaje instantáneo, una carta, un documento, ideogramas, logotipos o jeroglíficos. Y algunas diferencias que hay entre la expresión oral y la expresión escrita son las siguientes. La oral se percibe por los oídos y la escrita por los ojos. La oral en general es efímera y la escrita permanece en el tiempo. Aprendemos la oral naturalmente cuando somos niños, pero aprendemos la escrita en la escuela. La oral no necesita ningún medio, mientras que la escrita sí, ya sea papel, pantalla o pancartas. La oral usa sonidos para transmitir su mensaje y la escrita utiliza alfabetos y sistemas de escritura. También, en el lenguaje oral el vocabulario usado es generalmente coloquial, práctico, fácil y sencillo, a menos que se realice una ponencia técnica, científica o literaria. Normalmente en el lenguaje oral la comunicación se da como sale. Está lleno de incorrecciones como frases hechas sin pensar, muletillas y repeticiones. En el lenguaje escrito el vocabulario es más cuidadoso, apropiado, ya que da tiempo de pensar más, de relacionar las palabras y las frases, y se puede corregir si nos equivocamos. En el lenguaje oral no se toma en cuenta la ortografía de las palabras verbalizadas. En el lenguaje oral hay una gran capacidad expresiva, ya que la expresión es espontánea y natural, está llena de matices afectivos que dependen del tono empleado y los gestos. El lenguaje escrito es menos expresivo y espontáneo, ya que carece de gestos, afectos y sonidos, por eso es más difícil expresar lo que se desea. El lenguaje oral está compuesto por gestos y sonidos, el lenguaje escrito está compuesto por signos y símbolos. En cuanto a las semejanzas entre la expresión oral y escrita están que tienen emisor y receptor, transmiten un mensaje, se hacen en una lengua específica, pueden ser interpretados por el receptor, pueden expresar ideas abstractas. En el lenguaje oral se emiten mensajes, ideas e información. En el lenguaje escrito se emiten mensajes, ideas e información. En el lenguaje oral se debe utilizar correctamente las palabras, los gestos y las expresiones. En el lenguaje oral se puede utilizar un amplio vocabulario. En el lenguaje escrito se puede usar un amplio vocabulario. En el lenguaje oral se necesita un emisor y uno o más receptores. En el lenguaje escrito se necesita un emisor y uno o más receptores. Esas serían algunas de las semejanzas que hay entre las dos. Espero que este video haya sido de ayuda para entender un poco más la expresión oral y escrita. Gracias por su atención.